Siempre he creído que la gente solo acepta trabajos nocturnos cuando no tiene muchas opciones. Ese fue mi caso en otoño de 2016, cuando me encontré sentado en el estacionamiento de un Wendy's en Lakeview Drive, mirando el letrero rojo brillante a través de la niebla de mi propio aliento. El pueblo de Mill Haven era de esos lugares que parecían sanos a la distancia. Calles arboladas, una pequeña plaza principal, el estadio de fútbol americano del Instituto iluminado los viernes por la noche. Pero si vivías allí lo suficiente, empezabas a notar las grietas. Fábricas vacías en las afueras, casas con avisos de ejecución hipotecaria clavados en las puertas, gente con 2 trabajos solo para poder seguir teniendo luz. Tenía 22 años, estaba arruinado y desesperado. Mi antiguo trabajo en el almacén de envíos había quebrado hacía 3 meses, y en ese tiempo había gastado mis pocos ahorros. Mi casero ya me había puesto una advertencia por debajo de la puerta. Mi compañía de seguros de coche me había llamado 2 veces, amenazando con cancelar mi cobertura. Había rellenado solicitudes en todas las gasolineras, restaurantes y supermercados en un radio de 20 metros, y me estaba quedando sin opciones. Cuando Wendy's me llamó, no lo dudé. Un trabajo es un trabajo. Me dije que solo sería temporal, lo justo para ponerme al día con el alquiler y quizás ahorrar algunos sueldos. Pero mientras estaba sentado en ese coche la noche del 3 de noviembre, esperando a que empezara mi primer turno, sentí un peso agobiante en el pecho. El lugar estaba demasiado silencioso. Las luces del aparcamiento parpadeaban. El único movimiento era una bolsa de plástico que flotaba por la acera como un fantasma. Caminé hacia la puerta trasera, por donde se indicaba a los nuevos empleados que entraran. Se abrió antes de que pudiera llamar, y me encontré cara a cara con Greg Henson, el gerente de noche. De complexión robusta, cabello canoso y una mueca permanente. No me estrechó la mano ni sonrió. Simplemente me miró con los ojos entrecerrados, como si ya fuera un problema con el que no quería lidiar. «¿Eres Alex, verdad?», preguntó. «Sí, es la primera noche», dije. «Bien, venga». Las luces fluorescentes del interior zumbaban tan fuerte que me daban dolor de cabeza. Todo el lugar olía ligeramente a grasa quemada demasiadas veces. Los suelos de baldosas parecían limpios, pero tenían una película resbaladiza, como si por mucho que fregaran, el aceite siempre ganaba. Greg no perdió el tiempo en charlas triviales. En cambio, me guió por la cocina y empezó a recitar las reglas con una voz monótona y mecánica. «Un par de cosas que debes saber sobre trabajar aquí de noche», dijo. «Primero, no discutas con nadie que entre. Si un cliente está enojado, déjalo enojarse. Si amenaza, déjalo hablar. Hay una pistola pegada con cinta adhesiva debajo de la caja registradora por si la cosa se pasa, pero no la toques a menos que sea absolutamente necesario». Me reí, pensando que bromeaba. ¿Una pistola? ¿En serio? No sonrió. Totalmente en serio. Número 2. Después de medianoche, si oyes algo incoherente en la cocina, voces que se arrastran y golpean, lo ignoras. No investigas. No haces preguntas. Simplemente sigues trabajando. Me quedé paralizada. ¿Era una novatada? ¿Una iniciación enfermiza para los nuevos empleados? Pero por la forma en que me miró, con la mirada dura y sin pestañear, me di cuenta de que no bromeaba. «¿Intentas asustarme?», pregunté. «Si te asustas tan fácil», dijo, dándose la vuelta. «No deberías estar aquí». Las primeras horas fueron bien, o al menos tan bien como puede serlo trabajar en un restaurante de comida rápida. Aprendí a manejar la freidora, limpiar los mostradores y la caja registradora. Algunos clientes nocturnos pasaron por el autoservicio, en su mayoría camioneros, y un par de adolescentes que olían a marihuana,
pero nada fuera de lo común. Por un tiempo, incluso me convencí de que tal vez las advertencias de Greg eran solo una forma retorcida de endurecerme. Pero alrededor de la medianoche, empecé a oír cosas. Al principio, era débil, como el roce del metal contra las baldosas. Luego, un ruido de arrastre, largo y lento, seguido del golpe sordo de algo pesado al golpear el suelo. Miré hacia el fondo de la cocina, con el corazón acelerado, pero no había nada, solo la estación de preparación vacía y la puerta del congelador bien cerrada. Me giré hacia Greg. Estaba apoyado en la freidora, con los brazos cruzados, observándome. «Ignóralo», dijo secamente. «¿No lo oyes?», pregunté. «Lo oigo», respondió. «Y te digo que no importa». Seguí limpiando las bandejas, pero me temblaban tanto las manos que se me caían constantemente. Cada pocos minutos los ruidos volvían a oírse, arrastrándose, traqueteando, y luego el silencio. Era suficiente para ponerme los pelos de punta. A la minuto, el auricular cobró vida. «¿Mantienen las puertas cerradas después de medianoche?», preguntó una voz baja, monótona, casi mecánica. No era la clase de voz que esperarías oír pidiendo una hamburguesa a la 1 de la mañana. Me quedé paralizado, agarrando el auricular. Aquí Wendy's. ¿Querías pedir algo?» «No deberías estar aquí ahora mismo», dijo la voz. Luego silencio. Me quité el auricular de un tirón y me volví hacia Greg. «¿Oíste eso? Un tipo me acaba de cortar». «No importa. Vuelve al trabajo». No podía creer lo tranquilo que estaba, como si todo esto fuera parte de la rutina. Intenté restarle importancia, pero la inquietud solo se hacía más pesada. Mi estómago se revolvía con cada minuto que pasaba. El restaurante parecía menos un lugar de trabajo y más una trampa. A las 2:15, la voz regresó. «Sigues dentro. ¿Por qué?». Me giré hacia la ventanilla del autoservicio, esperando ver las luces, pero la calle estaba vacía. Nada más que asfalto brillando bajo las farolas anaranjadas. Estaba temblando. «No hay nadie ahí fuera», susurré. Los ojos de Greg no se apartaron del mostrador. «No mires», murmuró. Y entonces se oyó un golpe, tan fuerte que hizo vibrar las sartenes en la pared. Las ollas cayeron al suelo. Retrocedí de un salto, casi tropezando con el cubo de la fregona. Greg ni siquiera se inmutó. Cuando Greg entró en la oficina a revisar el informe de ventas de la noche, la curiosidad me venció. No podía quedarme ahí sentado y hacer como si nada. Me escabullí hasta el fondo de la cocina. Cada paso resonaba más fuerte de lo debido. La puerta del congelador estaba abierta de par en par. Salía un aire frío que me quemaba la piel, incluso a través de la chaqueta. Me acerqué, escudriñando la oscuridad. Los estantes estaban vacíos. Ni bolsas de papas fritas, ni tarrinas de chili, ni cajas de hamburguesas, solo metal desnudo. Y en la pared del fondo, manchado con algo oscuro y grasiento, estaba escrito: «No puedes irte». Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza, la respiración entrecortada. Demasiado rápido, demasiado superficial. Cerré la puerta de golpe y casi me resbalo al correr hacia la entrada. Cuando Greg salió de la oficina, lo agarré del brazo. «El congelador. Alguien ha estado ahí. Hay señales de vida en la pared». Me miró como si le acabara de contar el tiempo. «Da igual». «¿Cómo que no importa?», grité. Alguien entró. «Nos están tomando el pelo». Su voz se convirtió en un gruñido. «¿Crees que es la primera vez que lo ves? Acostúmbrate. Así es aquí». No sabía qué me asustaba más: lo que estuviera pasando en ese congelador o que Greg lo tratara como si fuera normal. A las 2:45, un sedán oxidado entró en el autoservicio. Sentí un gran alivio,
un cliente de verdad, una persona de verdad. Me puse los auriculares y abrí la ventanilla. Pero el hombre al volante no era un cliente cualquiera. Era la voz. Su rostro estaba pálido, delgado, con las mejillas hundidas y unos ojos demasiado oscuros, demasiado vacíos. No pestañeó, no sonrió. Se acercó al cristal y susurró. Te habló de la pistola, ¿verdad? Se me erizó todo el vello. Cerré la ventanilla de golpe y retrocedí tambaleándome. Greg me agarró del hombro. A la oficina. Desde la ventana, vi a Greg hablar en voz baja con el hombre del sedán. No pude oír sus palabras, pero después de un largo minuto, el coche finalmente se alejó. Greg volvió a entrar, con el rostro indescifrable. ¿Quién era?, pregunté. No importa, repitió. Esa frase, siempre esa frase. A las 3:30 ya no podía soportarlo más. Los ruidos, la escritura, el hombre en la ventanilla, era demasiado. Renuncié, le dije. No me importa el sueldo. Estoy harto. Greg se paró frente a la puerta. Si sales ahora, te arrepentirás. Lo empujé, casi arrancando la manija de la puerta trasera al forzarla. El aire gélido me abofeteó, pero era mejor que el miedo sofocante del interior. Corrí por el estacionamiento hacia mi auto, pero antes de abrir la puerta, algo me hizo dar la vuelta. En la ventana del comedor, el hombre pálido estaba de pie, observándome. Todas las puertas estaban cerradas, lo sabía. Y sin embargo, él estaba allí. No volví a mirar atrás. Conduje a casa, temblando tanto que apenas podía mantener el coche en la carretera. Ignoré todas las llamadas de Greg después de esa noche. Una semana después, renuncié oficialmente por teléfono. Un mes después, vi la noticia. Wendy's de Mill Haven cerró por infracciones sanitarias. Los empleados denuncian condiciones preocupantes. El artículo era vago. Solo mencionaba comida caducada, congeladores inseguros y serias preocupaciones de los empleados. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Lo que atormentaba ese lugar no era algo que se pudiera escribir en un informe. Incluso ahora, años después, no puedo comer en Wendy's sin que se me revuelva el estómago. Y cuando paso por un restaurante abandonado a altas horas de la noche, a veces veo una figura pálida en la ventana, simplemente observando. No suelo contar esta historia porque la mayoría no la creería, pero te la cuento ahora con una lección que aprendí demasiado tarde. A veces, los trabajos que aceptamos por desesperación tienen un precio que no podemos permitirnos. Ningún sueldo vale tu cordura, tu seguridad ni tu vida. Y cuando un lugar te parezca inapropiado desde el momento en que entras, escucha esa sensación. Sal mientras puedas. Hay noches que recuerdas el resto de tu vida, no porque haya pasado algo bueno, sino porque algo en tu interior cambió. Para mí, todo empezó el 14 de octubre de 2019. Un lunes que debería haber sido como cualquier otro. El aire era fresco, ese frío de principios de otoño que te nubla el aliento con las farolas. Me ajusté bien la sudadera mientras caminaba por la calle Spring Garden en Greensboro, Carolina del Norte, rumbo al Wendy's, donde trabajaba en el turno de noche. Para entonces, ya llevaba casi 3 años en ese Wendy's. Nunca imaginé que estaría allí tanto tiempo. Se suponía que sería un trabajo temporal mientras terminaba la universidad, pero a la vida no le importan mucho tus planes. Mi compañero de piso me abandonó sin previo aviso, dejándome a mí a cargo de pagar el alquiler completo de nuestro pequeño apartamento. Acepté más horas, lo que significó más turnos de noche, y sin darme cuenta, apenas sobrevivía. Mis calificaciones bajaron, mi vida social se redujo y Wendy's se convirtió en la única constante en mi vida. Intenté ver el lado positivo. El trabajo me dio una rutina.
freidora zumbando, el zumbido de la máquina de refrescos, el parloteo tenue de los clientes nocturnos. Era familiar, casi reconfortante. El resplandor rojo y amarillo del letrero de Wendy's afuera me pareció un faro cuando llegué cansado y sin Blanca. Pero ese consuelo me afectó de maneras que nunca esperé. Ese lunes por la noche fue tranquilo. El negocio solía bajar después de las 11, con solo unos pocos rezagados pasando por el autoservicio. Estaba limpiando los mostradores cuando vibró mi teléfono en el bolsillo. Normalmente no lo miraría. Sabía que a la gerencia no le gustaba que salieran los teléfonos, pero sonó una y otra vez hasta que cedí. Era un mensaje de un número desconocido. No deberías llevar las llaves en el lado izquierdo del cinturón, porque cualquiera puede agarrarlas fácilmente. Me quedé sin aliento por un segundo. Bajé la vista. Efectivamente, las llaves que me había dado Wendy's estaban enganchadas a la trabilla del cinturón, en el lado izquierdo. Me reí nerviosamente, pensando que debía ser algún compañero de trabajo bromeando conmigo. «Jaja, qué gracioso», murmuré, mirando a Denise, que estaba apilando bandejas, pero no me prestaba atención, y sabía con certeza que no tenía mi número. Le respondí. «¿Quién habla?» No hubo respuesta. Intenté quitármelo de encima, probablemente algún número equivocado. Aún así, me temblaban las manos mientras tiraba el trapo al cubo y seguía trabajando. Pero no podía dejar de mirar por encima del hombro. Esa fue la primera noche que lo sentí. La sensación de que alguien ahí fuera, invisible, me prestaba más atención de la que jamás hubiera deseado. La noche siguiente volvió a ocurrir. Estaba de guardia en el autoservicio cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Esta vez, el mensaje decía: «Siempre aparca cerca del contenedor. Mala idea. Está demasiado oscuro ahí atrás». Me quedé paralizado, con los auriculares a medio camino de la oreja. No le había dicho a nadie dónde había aparcado. El contenedor estaba en la esquina trasera del aparcamiento, un lugar que me gustaba porque estaba más cerca de la entrada de empleados. Me di la vuelta y miré hacia el aparcamiento por la ventanilla del autoservicio, pero solo vi espacios vacíos y el resplandor del neón parpadeante. Escribí rápidamente: «¿Quién demonios es?». De nuevo, sin respuesta. El resto del turno, los mensajes llegaron a rachas. Esa sudadera roja te hace fácil de identificar. Deja de rascarte el brazo. Es un hábito nervioso. Sentía una opresión en el pecho con cada mensaje. Quienquiera que fuera, no lo adivinaban. Me observaban. «¿Estás bien?», preguntó Denise en un momento dado, al notar mi palidez. «Sí», mentí. Solo estaba cansada. Pero no solo estaba cansada. Estaba aterrorizada. Para el viernes, la situación había empeorado. Los mensajes ya no eran solo observaciones, eran advertencias. «Te ves cansada esta noche. No dejes que el aceite de la freidora te salpique la cara. Cierra la puerta del congelador al entrar. No todos salen». Casi se me cae el teléfono al leerlo. El congelador era el único lugar del restaurante al que ya odiaba ir. Silencioso, frío, la pesada puerta siempre amenazando con cerrarse tras de ti. Al leer ese mensaje, juré que nunca volvería a entrar sola. Esa semana, dejé de aparcar cerca del contenedor. Metí las llaves en el bolsillo en lugar de en la trabilla del cinturón. Incluso empecé a usar una chaqueta diferente solo para demostrarme a mí misma que podía cambiar las cosas. Pero hiciera lo que hiciera, los mensajes seguían encontrándome. Y con todos, se me ponía la piel de gallina. A finales de octubre, me estaba desmoronando. Los mensajes no paraban, y cuanto más intentaba ignorarlos, más personales se volvían. La noche de Halloween, mientras la mayoría del pueblo estaba de fiesta,
o llevando a los niños a pedir dulces, yo estaba fregando las cestas de la freidora cuando mi teléfono volvió a sonar. No olvides que el código de la caja fuerte es 3847. No lo estropees. Dejé caer la cesta en el fregadero con un ruido metálico. El pulso me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Ese número era el verdadero código de la caja fuerte. Solo la gerencia y los jefes de turno lo sabían. Se suponía que yo no debía saberlo. Lo había oído una vez cuando el gerente abrió la caja fuerte. Me pegué a la pared, mirando el teléfono como si fuera a explotar. No era un simple bicho raro en el estacionamiento. Era alguien que había estado dentro de Wendy's. Alguien que sabía cosas que ningún desconocido debería saber. Esa noche, después del cierre, no fui directo a mi coche. Me quedé en el comedor con las luces medio apagadas, paseando de un lado a otro. Cualquier sonido me sobresaltaba. El zumbido del refrigerador, el chirrido de las ruedas del cubo de la fregona. Cuando por fin me armé de valor para salir, observé el lugar como un animal acosado, vacío, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Corrí hacia mi coche, con las llaves apretadas en el puño y el corazón latiéndome con fuerza. Las sombras se sentían más densas de lo habitual. Al llegar a casa, metí una silla bajo el pomo de la puerta y dormí con la tele encendida, pero no dormí mucho. A mediados de noviembre me estaba derrumbando. Mi gerente se dio cuenta, aunque no por las razones correctas. Has estado distraído, Evan. Los clientes se quejan. Ponte las pilas o te corto el horario. Si tan solo lo supiera. Si tan solo pudiera explicártelo. Pero ¿quién me creería que me estaban acosando por mensajes de texto? Que alguien sabía en qué bolsillo guardaba las llaves y qué sudadera con capucha usaba para ir a trabajar. Pensarían que estaba paranoica. El 22 de noviembre ocurrió lo peor. Era una noche tranquila. Hacía tanto frío afuera que la escarcha cubría las ventanas. Estaba fregando cerca del mostrador cuando vibró mi teléfono. Sonríe. Estás en la cámara. Me quedé paralizada. Mis ojos se dirigieron a los grandes ventanales que daban a la calle Spring Garden, y allí estaba. Una figura se alzaba al otro lado de la calle bajo la luz amarillenta de una farola. Con la capucha puesta, las manos metidas en los bolsillos, allí de pie, observándome. El trapeador se me resbaló de la mano, salpicando agua sobre las baldosas. Durante casi un minuto entero, me quedé allí, inmóvil, mirándolo fijamente. No me saludó, no se movió, simplemente se quedó completamente quieto. Cuando por fin reaccioné, corrí a la cocina, jadeando. Para cuando me armé de valor para volver a asomarme, la figura había desaparecido. Pero sabía que había estado allí. Dejé de fumar 2 semanas después. No podía soportarlo más. Estaba destrozado. Me temblaban las manos constantemente y me daba miedo incluso mirar por la ventana por la noche. Le dije a mi jefe que necesitaba concentrarme en los estudios, pero la verdad era que necesitaba sobrevivir. La noche después de renunciar, estaba sentado en mi coche frente a una gasolinera, intentando respirar cuando mi teléfono vibró por última vez. No importa a dónde vayas, siempre te veo. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto y me quedé allí sentado, temblando. Nunca acudí a la policía. ¿Qué les diría? Que alguien me envió mensajes escalofriantes y se quedó parado al otro lado de la calle una noche. Sin pruebas. Solo yo, un uniforme de Wendy's y un estado mental destrozado. Han pasado años desde entonces, pero el daño nunca desapareció. Me mudé a una nueva ciudad, cambié mi número, borré mis redes sociales. Aún así, miro por encima del hombro cada vez que salgo del trabajo y mantengo las cortinas bien cerradas porque a veces, incluso ahora,
Aparece un mensaje de un número que no reconozco y siempre dice lo mismo: todavía te veo. A veces, los monstruos más aterradores no son sobrenaturales. Son personas que saben lo suficiente de ti como para hacerte la vida insoportable. Presta atención a lo que compartes, a tus vulnerabilidades y a quién podría estar observando. La seguridad no se trata solo de cerrar puertas. Se trata de ser consciente de que la confianza puede ser explotada de las maneras más pequeñas. He tenido muchos trabajos desde la preparatoria, reponiendo estantes de supermercado, repartiendo pizzas e incluso haciendo jardinería durante el verano. Pero nada se me quedó grabado tanto en la memoria como aquellos meses en el Wendy's de Blue Mount Road en Brookfield, Wisconsin. No era un lugar particularmente especial, solo otro restaurante de comida rápida con un letrero rojo descolorido que se recortaba contra el cielo nocturno. Pero te juro que lo que viví allí todavía me revuelve el estómago cada vez que paso por un Wendy's. Empecé a principios de 2016, después de transferirme de otro local al otro lado de la ciudad. Mi padre acababa de perder su trabajo en la fábrica y el dinero empezó a escasear enseguida. Había estado haciendo todos los turnos que podía, con la esperanza de ayudar con las facturas y quizás reunir lo suficiente para la matrícula de la universidad comunitaria. La tienda de Brookfield no era glamurosa. Techos manchados, una mezcla tenue y agria de lejía y grasa de freidora en el aire, pero prometieron más horas. Con 22 años, eso me bastaba. El equipo de noche era pequeño. Rachel era la jefa de turno, quizá 10 años mayor que yo. Tenía esa onda sensata, el tipo de mujer que llevaba repostando en el auto mucho antes de que yo aprendiera a manejar una caja registradora. Luego estaba Luis, el cocinero, un tipo tranquilo. Se mantenía en la cocina como si fuera su territorio, con los auriculares colgando de una oreja mientras daba la vuelta a las hamburguesas y las patatas fritas saladas. Eso me dejó en el mostrador intentando sonreír a los clientes que normalmente parecían demasiado cansados o irritados como para devolverles la sonrisa. Era febrero, uno de esos inviernos de Wisconsin donde la nieve se vuelve gris y pastosa, pegándose a los zapatos por mucho que los frotes contra el felpudo. Las noches se hacían interminables cuando llovía así. Menos clientes, más tiempo mirando el reloj. Fue entonces cuando entró. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. Debía de tener unos 30 o 40 años. Tenía el pelo pegado a la cara por la lluvia. El rímel se le había corrido como si hubiera estado llorando. Llevaba el abrigo roto en la manga y le temblaban las manos mientras se apoyaba en el mostrador para mantener el equilibrio. Parecía destrozada. Bienvenida a Wendy's, dije, rebuscando en el guión habitual. ¿Qué le traigo esta noche? No respondió de inmediato. Su mirada se movía entre los brillantes tableros del menú como si no tuviera ni idea de dónde estaba. Finalmente, susurró, solo un chili pequeño. Se le quebró la voz. Buscó en su bolsillo y deslizó unos billetes arrugados por el mostrador. Cobré, fingiendo que todo estaba bien, pero se me encogió el pecho con solo mirarla. Algo en ella parecía estar mal. Rachel se deslizó a mi lado, bajando la voz para que solo yo pudiera oírla. No te metas, Alex. Hay gente. Simplemente toma el pedido y sigue adelante. Pero no pude. La vi arrastrarse hasta la mesa de la esquina junto a la ventana, sosteniendo la taza de chili que le había preparado. No se lo comió, solo lo miró fijamente, con las manos temblorosas como si levantar la cuchara fuera demasiado. Esa imagen, esa mujer destrozada bajo el neón de un letrero barato de Wendy's en una noche lluviosa, no me abandonó. Durante los primeros 10 minutos intenté ocuparme de mis asuntos.
Limpié los mostradores que no necesitaban limpieza, apilé bandejas y ayudé a Rachel con algunas tareas de cierre. Pero no dejaba de mirarla. Y cada vez que lo hacía, se veía peor. Sus hombros se hundían aún más, su respiración era irregular, sus ojos fijos en ese chile como si contuviera una respuesta que no podía afrontar. Finalmente, agarré unas servilletas y me acerqué. «Oye», dije en voz baja, con cuidado de no asustarla. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo más?» Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre. Tenía las mejillas manchadas de rímel. Me miró como si intentara decidir si yo era real o no. «Ya es demasiado tarde», susurró. Fruncí el ceño. «¿Demasiado tarde para qué?». Negó con la cabeza, volviendo la vista al chile. «No puedes ayudarme. Nadie puede». Antes de que pudiera insistir, la voz de Rachel se oyó desde detrás del mostrador. «Alex, los platos no se van a lavar solos». Dudé. Los labios de la mujer temblaron como si quisiera decir algo más, pero Rachel me fulminaba con la mirada, y no quería tentar a la suerte en mi segunda semana. Murmuré algo sobre servilletas y retrocedí, pero al darme la vuelta, juro que la oí murmurar de nuevo. «Ya es demasiado tarde». El sonido me acompañó toda la noche. Cada vez que la lluvia golpeaba las ventanas, se sentía más pesada y fría. Cuando terminé mi turno y salí a mi coche, la volví a ver. Esta vez, sentada dentro de un sedán destartalado, aparcado cerca del borde del aparcamiento. Sus luces delanteras estaban apagadas. Ella simplemente se quedó allí sentada, con las manos agarradas al volante, mirando al vacío. Quise tocarle la ventanilla, preguntarle si necesitaba que la llevara, ayuda o algo, pero no lo hice. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Arranqué el coche y conduje a casa. La imagen de su rostro pálido brillando tenuemente en la oscuridad de la ventanilla se me quedó grabada en la mente. Al día siguiente, llegué cansado al trabajo. No había dormido bien, dando vueltas en la cama con el susurro de esa mujer pegado en los oídos. Rachel me esperaba cerca de la freidora. Su expresión era seria. «¿Oíste?», preguntó. «¿Oír qué?». «Esa mujer de anoche, la que pidió chili». Se me encogió el estómago. «¿Qué hay de ella?». «Está muerta», dijo Rachel con sequedad. «Un accidente de coche. Encontraron su vehículo envuelto en un árbol en North Avenue. Ocurrió poco después de que ella se fuera de aquí». Me quedé ahí parada, agarrada al borde del mostrador. «Bromeas, ¿verdad?». Rachel negó con la cabeza. «La policía cree que se quedó dormida al volante». Sentí que la habitación se inclinaba bajo mis pies. La volví a ver en mi mente, empapada por la lluvia, temblando, susurrando que era demasiado tarde. Quería contarle a Rachel lo que había dicho, pero no pude. Rachel lo había dejado claro la noche anterior. «No te involucres». Y si se lo dijera ahora, probablemente pensaría que me lo estaba inventando para dramatizarlo. Pero no era dramatización. Era real y me persiguió. El reservado de la esquina donde se sentaba cambió. Me sorprendía mirándolo durante mis turnos. A veces, con el rabillo del ojo, creía verla allí, empapada, sosteniendo esa taza de chile. Una vez, al pasar, juro que el cojín parecía más oscuro, como si hubiera absorbido agua de lluvia. Aunque no había nadie sentado allí en todo el día, intenté ignorarlo. Me sumergí en las tareas. Fregué los platos más de lo necesario. Fregué el suelo 2 veces. Pero cada noche esa cabina me atraía la mirada. Cada noche recordaba su voz. «Ya es demasiado tarde». Para marzo, los susurros habían empezado. No todas las noches, solo las que la lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que ahogaba el zumbido de los frailes. Estaba apilando tazas o limpiando bandejas, y lo oía. Su voz,
suave y quebrada, justo detrás de mi oreja. Ya es demasiado tarde. La primera vez que se me cayó un montón de tapas de plástico y casi me caigo, Rachel me preguntó qué me pasaba, y mentí, diciendo que me había resbalado. Una noche tormentosa, estaba cerrando con Luis. Rachel ya se había ido y la tienda estaba en completo silencio, salvo por la lluvia. Estaba limpiando el comedor delantero, intentando no mirar la cabina, cuando sonó la campana sobre la puerta. Levanté la cabeza de golpe. No había nadie. Pero cuando me giré hacia la cabina de la esquina, el asiento estaba mojado, empapado. Un charco se extendía por el vinilo como si la lluvia hubiera goteado directamente de su ropa. Retrocedí con un nudo en la garganta. Luis gritó desde la cocina, preguntando si todo estaba bien, pero no pude responder. Fue entonces cuando lo sentí. El susurro justo en mi oído, tan cerca que juraría haber sentido aliento. Ya es demasiado tarde. Salí corriendo, dejé el trapo en la encimera, el delantal en el suelo, y salí corriendo bajo la lluvia sin siquiera fichar. No volví después de esa noche. Llamé a la mañana siguiente y le dije a Rachel que había terminado. No discutió. Solo murmuró algo sobre que los niños de hoy en día no duran mucho y los trabajos son duros. Encontré trabajo en un supermercado unas semanas después. No era glamuroso, pero me sentía más seguro, sin abucheos, sin susurros nocturnos lluviosos. Aún así, me seguía. Cada vez que llovía sentía un escalofrío en la espalda. Cada vez que alguien mencionaba el chili, se me revolvía el estómago. Algunas noches, cuando la tormenta sacude las ventanas de mi apartamento, la vuelvo a oír. Esa voz, suave, rota, justo detrás de mí. Ya es demasiado tarde. No sé qué quería decir. Quizás se trataba de su vida. Quizás era una advertencia. Quizás eran ambas cosas. Pero la lección que he conservado desde entonces es esta. Cuando alguien parece estar al límite de sus fuerzas, cuando susurra algo que suena a despedida, no lo ignores. No dejes que el miedo a parecer ridículo te detenga. Porque a veces, tender la mano no es solo amabilidad. A veces, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y si lo ignoras, pasarás el resto de tu vida preguntándote si realmente era demasiado tarde o si podrías haber marcado la diferencia. Solía decirme que el pasado es un lugar que dejas atrás, como un viejo apartamento que abandonas cuando el alquiler sube demasiado. Pero la verdad es que te persigue. Perdura en los momentos de tranquilidad, en la mirada de los desconocidos, en cómo un olor o un sonido determinado pueden partirte en dos. Para mí, ese pasado tenía un nombre: Hailey, mi hija. La tuve cuando yo era apenas una niña, con 21 años y un problema abrumador. Su padre no estaba mucho tiempo con ella, y cuando lo estaba, se emborrachaba o era violento. Para cuando Hailey tenía 2 años, yo ya había caído en una espiral de la que no podía salir. Primero con pastillas, luego con cosas más difíciles. Juzgados, audiencias de custodia, trabajadores sociales, todos observándome fracasar a cámara lenta. Al final, el Estado tomó la decisión que yo no podía tomar. Entregaron a mi bebé a mis padres y desaparecí. Los años posteriores son borrosos, como una pesadilla que solo recuerdas a medias al despertar. Noches pasadas en sofás que no eran míos. Despertar en apartamentos donde no pertenecía. Demasiados formularios de admisión a rehabilitación con mi letra temblorosa escrita en ellos. Durante 20 años viví como un fantasma, pero los fantasmas pueden volver. Me desintoxicé en el invierno de 2020. De golpe, rehabilitación, un centro de reinserción social. De alguna manera, lo sobreviví. Por primera vez en décadas, tenía mi propio apartamento, un trabajo en una tienda de segunda mano
y un calendario que no parecía una cuenta regresiva hacia el desastre. Pensé que tal vez, solo tal vez, había superado lo peor. Entonces, de repente, apareció un mensaje en Facebook. Era un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Hailey Porter. El mensaje era corto, casi demasiado corto. Si alguna vez quieres volver a verme, trabajo en el Wendy's de la calle Monroe. Pásate, allí estaré. Debo haberlo leído cientos de veces. Mi primer instinto fue la incredulidad. Quizás fue una broma cruel, una estafa o solo una coincidencia. Pero el perfil era real. Las fotos, inconfundibles. Ya era adulta. Cabello oscuro, una barbilla prominente que me recordaba a su padre. Pero sus ojos, esos eran los míos. Durante semanas no me atreví a responder. Cada vez que me sentaba frente a la computadora, me temblaban demasiado las manos para escribir. ¿Qué podía decir después de todos estos años? Lo siento, te extrañé. Nada parecía suficiente. Finalmente, la noche del 11 de junio de 2021, no soporté más el silencio. Me subí al coche y conduje. Era una de esas noches húmedas del Medio Oeste donde el aire se siente tan denso que se siente pesado. Toledo vibraba levemente con el verano, pero la calle Monroe estaba casi vacía cuando aparqué frente al Wendy's. Me quedé allí sentado durante lo que parecieron horas, con las manos pegadas al volante y el pecho apretado. A través de las ventanas podía ver las luces brillantes, los suelos de linoleum, la familiar decoración en rojo y amarillo. La gente entraba y salía. Niños con helados. Un par de tipos comprando hamburguesas de camino a casa del trabajo. Y entonces, detrás del mostrador, la vi. Llevaba el polo rojo de Wendy's, con una visera sobre el pelo. Contaba billetes de una caja registradora, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. La etiqueta con su nombre en el pecho decía, Hailey. Por primera vez en 2 décadas, vi a mi hija, y en ese momento olvidé cómo respirar. Cruzar esas puertas de cristal fue como entrar en otra vida. El olor me impactó primero. Grasa, aceite de freidora, patatas fritas quemadas que habían estado demasiado tiempo bajo una lámpara de calor. Las luces zumbaban débilmente arriba, y la fría ráfaga del aire acondicionado me picaba la piel después del intenso calor de la noche. Levantó la vista antes de que llegara al mostrador. Una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque no llegó a sus ojos. «Mamá», dijo. La palabra me quebró por dentro. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentía las rodillas débiles. Y sin poder contenerme, susurré. «Hailey». Por un instante, quise desplomarme allí mismo. Quise caer de rodillas y abrazarla para disculparme por todo, para explicarle cada mala decisión que había tomado. Pero mi cuerpo no se movía. «No puedo creer que estés aquí», balbuceé, acercándome. «Pensé que no querrías volver a verme». Dejó el cajón, rozando el dinero con los dedos como si no importara. Sus ojos no se apartaron de los míos. «Te he estado esperando», dijo con calma. Sus palabras me provocaron un extraño escalofrío. Intenté reír para romper la tensión. «Bueno, me encontraste, o supongo que dejaste que te encontrara». Hailey rodeó el mostrador e hizo un gesto hacia el comedor. «Ven a sentarte, podemos hablar». Elegimos una mesa en la esquina, lejos de los clientes que se quedaban. Una jefa de turno, una chica llamada Rachel, nos miró con recelo, pero no dijo nada cuando Hailey la despidió con un gesto. Por primera vez en 2 décadas, nos sentamos una frente a la otra. Lo conté todo. Mis intentos fallidos de rehabilitación, las relaciones tóxicas, los trabajos que nunca duraron. Le conté sobre mi desintoxicación, sobre la tienda de segunda mano, sobre cuánto pensaba en ella todos los días.
Las lágrimas me quemaban los ojos y me temblaban tanto las manos que tuve que agarrar el bolso para no moverme. Hailey simplemente escuchó. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me hizo retorcerme. Era como si me estuviera observando, sin sentir nada, sin reaccionar, solo observando. Por fin habló. ¿Sabes cuántos cumpleaños te perdiste? Sus palabras me hirieron profundamente. Quise apartar la mirada, pero no pude. Lo sé, susurré, y me odio por ello. No puedo cambiar el pasado, Hailey, pero quiero arreglarlo. Quiero tener la oportunidad de volver a conocerte. Sus labios se curvaron casi en una sonrisa. No lo entiendes. No puedes volver a dejarme. No esta vez. El corazón me dio un vuelco. Extendí la mano para cogerla por encima de la mesa, pero ella se apartó bruscamente como si mi tacto le quemara. Su sonrisa se ensanchó, se torció. «Me dejaste una vez», dijo en voz baja. «No volverás a irte». El aire en la habitación se sintió de repente pesado, como si el zumbido de las luces fluorescentes se hubiera vuelto más fuerte, presionándome los oídos. Algo andaba mal, terriblemente mal. Al principio me dije que lo estaba imaginando. Los años separados habían generado tensión, culpa, paranoia. Claro que estaba enojada, claro que estaba herida. Eso era, solo dolor desbordado en palabras agudas. Pero entonces su tono cambió. Se acercó más, con los ojos abiertos, sin pestañear. «Te he estado esperando cada noche y ahora estás aquí. No te irás a ninguna parte». Por cómo lo dijo, no era solo anhelo, era posesión. Intenté mantener la voz tranquila. «Hailey, vine aquí porque te amo. Quiero construir algo nuevo. Pero no puedes forzar esto. Lo tomaremos con calma, ¿de acuerdo?» Su sonrisa se ensanchó. «No lo entiendes. Ahora eres mía. Te quedarás aquí conmigo para siempre». Me quedé paralizada. El pulso me retumbaba en los oídos. El restaurante estaba casi vacío. Solo se oía el murmullo de los frailes, el leve ruido de la cocina. Rachel, la jefa de turno, gritó: «Hailey, ya cerramos». Pero no hubo respuesta. La mano de Hailey cruzó la mesa, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel, sus ojos clavados en los míos. «Siéntate», ordenó. Su voz era baja pero autoritaria, y algo en ella me hizo obedecer por un instante antes de que el pánico se apoderara de mí. Tiré, pero no me soltó. «No sabes cuántas noches pensé en esto», susurró. «En obligarte a quedarte, en retenerte». Tiré con más fuerza, finalmente liberando mi muñeca. Mi pecho subía y bajaba. «Hailey, por favor, esta no eres tú. Esta no es mi hija». Las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Por primera vez, un destello cruzó su rostro. No era dolor, sino ira. Se quedó de pie. Su sombra se extendía sobre la mesa. «Te quedarás aquí conmigo», dijo con sequedad. «Atenderás el mostrador. Limpiarás las mesas como yo, para siempre». Sus palabras resonaron en mis oídos mientras me daba cuenta de algo aterrador. El restaurante estaba vacío. Rachel se había ido. El cocinero se había ido. El conserje se había ido. Solo estábamos Hailey, yo y las puertas. Cuando miré hacia la entrada, el letrero de salida brillaba sobre las puertas de cristal cerradas. El neón del letrero de abierto estaba apagado. De alguna manera, estaba atrapado. El pánico me invadió, pero me obligué a respirar, a pensar. No podía quedarme ahí sentado y dejar que me retuviera. Corrí hacia los baños, donde una salida lateral solía llevar al estacionamiento. Apreté el pomo con fuerza y empujé con todas mis fuerzas. La puerta no se movió.
Una cadena vibró al otro lado. No te molestes. La voz de Hailey resonó a mi espalda. Tranquila, firme. Te dije que nunca nos separaríamos. Me di la vuelta. Mi espalda se apoyaba en el frío metal. Ella caminaba hacia mí lentamente, cada paso con paso pausado. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre ella, zumbando cada vez más fuerte, y por un instante, su sombra se extendió insoportablemente por el suelo. Tomé una silla metálica del comedor. Tenía las manos empapadas de sudor. Mi pecho subía y bajaba mientras la arrastraba hacia la puerta principal. Ella dejó de inclinar la cabeza, observándome con esa sonrisa inquietante. No puedes huir de mí, mamá. Otra vez no. Las palabras me golpearon como un cuchillo, pero la adrenalina ahogó la culpa. Levanté la silla y la estrellé contra el cristal. La grieta se abrió al instante. Otra vez. De nuevo. El tercer golpe lo destrozó, y los fragmentos llovieron a mi alrededor. No esperé. Atravesé el marco dentado, me corté el brazo con el cristal y me tambaleé hacia el aire húmedo de la noche. Se me heló la sangre al darme la vuelta. Hailey estaba en la puerta, su figura enmarcada por el brillante cartel de Wendy's. No me persiguió, no gritó. Simplemente se quedó allí, sonriendo. Y en esa sonrisa no vi calidez ni amor, solo algo vacío, algo oscuro. Nunca volví a ese Wendy's, ni una sola vez. Al día siguiente intenté explicárselo a la policía. Me miraron como si fuera inestable, como si estuviera recayendo. Dijeron que ninguna empleada llamada Hailey Porter había llegado a tiempo esa noche. De hecho, afirmaron que no había trabajado allí. Cuando volví a revisar su perfil de Facebook, había desaparecido, borrado, como si nunca hubiera existido. Llamé a mis padres, desesperada por respuestas, pero me dijeron lo mismo que llevaban años. Hailey no quería contactarla. No habían sabido nada de ella en meses. Hasta el día de hoy, no sé si la chica que vi en ese Wendy's era realmente mi hija o algo más con su cara. Pero a veces, cuando paso por ese tramo de la calle Monroe, el neón me llama la atención. Y a través de las ventanas, juro que la veo de pie detrás del mostrador, con la visera cubriéndole el rostro, esperando. Y en el fondo sé que si vuelvo a entrar, no volveré a salir. El pasado no se queda enterrado. A veces te espera. Algunas heridas no se curan volviendo a los lugares donde comenzaron. La redención no siempre se logra forzando el pasado a encontrarse con el presente. Se logra aprendiendo a soltar antes de que te consuma. Nunca pensé que una hamburguesa a altas horas de la noche cambiaría mi vida. Si alguna vez creciste en un pueblo como Amarillo, sabes que el calor no cesa ni siquiera después de la puesta del sol. Las calles irradian calidez. El asfalto huele a alquitrán. Y los únicos lugares de reunión de verdad son los restaurantes de comida rápida a lo largo de la calle Coulter. Tenía 17 años ese verano, agosto de 2018, y vivía momentos que parecían más grandes que nuestro pequeño pueblo. Acababa de obtener mi licencia de conducir ese mismo mayo. Esa tarjeta de plástico en mi billetera me daba libertad. Se acabó pedirle a mi mamá que me llevara. Se acabó esperar a que Tyler o Mitch pasaran. Podía conducir yo mismo, con la música a todo volumen y las ventanillas bajas, sintiéndome dueño de la noche. Ese sábado, mis amigos y yo pasamos horas en Thompson Park, jugando al fútbol americano, hasta que el sudor nos pegaba las camisas a la espalda. A las 9:30, estábamos muertos de hambre. Tyler se recostó en mi asiento del copiloto, sonriendo. Te lo digo, Baconator, te cambiará la vida. Nunca había sido fan de Wendy's. Pizza Hut, Whataburger, incluso Taco Villa, sí. Pero Wendy's siempre era el último recurso.
Aún así, Tyler era implacable. 2 hamburguesas, todo el tocino que puedas comer. Olvídate de lo que es una hamburguesa, esta es la mejor. Así que, en contra de mi buen juicio, entré en el luminoso aparcamiento de Wendy's en la calle Coulter. La fila de coches rodeaba el drive-thru, así que decidimos entrar. El aire acondicionado nos golpeó como un muro al cruzar la puerta, impregnado de un olor a grasa y sal. Los adolescentes llenaban una cabina junto a la máquina de refrescos. Una pareja joven susurraba junto a la ventana, y detrás del mostrador, un jefe de turno daba órdenes a gritos por encima del zumbido de las freidoras. Pedí la Baconator, mi primera. Cuando la bandeja se deslizó por el mostrador, la hamburguesa tenía un aspecto monstruoso. La carne apilada, el queso derramándose por los lados, la grasa acumulándose bajo el envoltorio. Me rugió el estómago. Nos sentamos en una mesa y la abrí. Tyler y Mitch se inclinaron como si estuviera abriendo un regalo de Navidad. El primer bocado no estuvo mal. Salado, desastroso, abrumador como solo la comida rápida puede serlo. El segundo bocado me hizo gemir, con la grasa goteando por mis dedos. Mis amigos se rieron y me animaron. Luego llegó el tercer bocado. Mordí y sentí algo fuera de lugar. No crujiente como el tocino, no duro como la carne recocida. Gomoso, suave, pero firme. Se me resbalaron los dientes. Sentí náuseas y dejé caer la hamburguesa en la bandeja. Algo pálido sobresalía del queso. Me aparté de la mesa con el corazón latiéndome con fuerza. Me temblaban las manos al deshacer el pan. Allí, manchada de ketchup y grasa, había la yema de un dedo. Humano, pálido, grisáceo, con las uñas aún pegadas. El mundo se me revolvió. El estómago me dio un vuelco. Dios mío, sentí náuseas y salí tambaleándome de la mesa. Tío, ¿qué demonios es eso?, preguntó Tyler con la voz entrecortada. El rostro de Mitch palideció. Apenas podía articular palabra. Es un dedo. Todas las conversaciones en el restaurante se detuvieron. Una mujer gritó. La pareja cerca de la ventana se levantó de golpe, tirando sus bebidas. Alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Me quedé allí paralizado, con las manos cubiertas de ketchup y algo más. Y en ese instante supe que mi vida no sería la misma. El comedor estalló como una bomba. Clientes gritando, teléfonos grabando, sillas raspando contra las baldosas, niños llorando, adultos maldiciendo. Solo pude mirar fijamente esa hamburguesa. Mi hamburguesa con un dedo amputado cuidadosamente metido dentro. El jefe de turno se acercó corriendo, con sus zapatillas chirriando. «¿Qué pasa?», balbuceé con la voz temblorosa. «Hay un dedo en mi comida». Agarró la bandeja de la mesa y palideció. «Dios mío», salió corriendo a la cocina, gritando algo que no pude entender. «Llamen a la policía», gritó un hombre cerca de la puerta. Alguien más les gritó al personal que les devolvieran el dinero. El olor a grasa y patatas fritas impregnaba el aire, de repente nauseabundo, denso, sofocante. Entré tambaleándome al baño y apenas llegué al lavabo vomité. El sonido resonó contra los azulejos, con la garganta irritada y los ojos ardiendo. Me eché agua fría en la cara, agarrándome a la encimera. Mi reflejo parecía un fantasma, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados. Tyler entreabrió la puerta. «¿Estás bien, hermano?», susurré con la voz hueca. Me mordí un dedo, un maldito dedo humano. No tenía ni idea de chiste, solo asintió, pálido como yo. Para cuando salí, las luces rojas y azules parpadeantes iluminaban las ventanas del Wendy's. Coches de policía se alineaban en la acera. Una ambulancia aparcaba cerca.
Los agentes acordonaban la zona del mostrador, lastimando a los clientes de fuera. Presté declaración con manos temblorosas, describiendo todo: la orden, la mordedura, el hallazgo. Un paramédico me envolvió los hombros con una manta como si me congelara, aunque el aire seguía siendo caluroso y pegajoso. Los policías interrogaron al personal de cocina uno por uno. Ninguno tenía heridas. Ninguno pudo explicar de dónde provenía el dedo. El jefe de turno parecía a punto de desmayarse. Me senté en la acera, mirando las manchas de grasa en mis manos, con un olor a ketchup, fantasma y carne. Tyler se sentó a mi lado en silencio. Mitch caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Un oficial se agachó frente a mí. «Hijo, vamos a necesitar que aguantes. Los inspectores de salud están en camino». «¿De quién era el dedo?», pregunté con la voz entrecortada. No respondió, y ese silencio me atormentó más que nada. La noticia llegó a las noticias locales por la mañana. Adolescente encuentra un dedo humano en una hamburguesa de Wendy's. No mencionaron mi nombre, pero en amarillo todos lo descubrieron. Para el lunes, los rumores me seguían por el pasillo de la escuela. Ese era él, el niño que se comió el dedo. Algunos niños se rieron, otros se quedaron mirando. Tyler y Mitch juraron que me apoyaban, pero ni siquiera ellos pudieron evitar las miradas. No podía comer, ni carne, ni papas fritas, ni siquiera un sándwich. Cada bocado se sentía peligroso. Masticaba despacio, esperando algo gomoso, algo que no encajara. En un mes había perdido casi 7 kilos. Mi mamá se dio cuenta. «Nate, cariño, tienes que comer. Te ves mal». Negué con la cabeza. «No puedo, no después de eso». Pero no era solo comida. Las noches eran peores. Me despertaba sudando, con sabor a sangre y grasa, oliendo a ketchup que no era ketchup. A veces soñaba con el dedo rodando por un plato hacia mí, con las uñas raspando la porcelana. A veces soñaba que volvía a morder, rechinando los dientes contra el hueso. Los investigadores no me dieron ninguna pista. Semanas después, un inspector de salud llamó, con la voz entrecortada, ensayando. Probablemente se debía a un accidente laboral en una planta de carne. No pude rastrearlo más. «Estas cosas pasan. Estas cosas pasan», susurré. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. Colgó y me dio las gracias por su cooperación. Eso fue todo. Sin cierre, sin respuestas, solo yo, con el recuerdo de esa piel pálida entre los bollos. Para el otoño, mi mundo se encogió. Dejé de salir con amigos, de comer en restaurantes. Mi dieta se redujo a galletas, fruta y comida envasada que podía abrir y revisar antes de tragar. Los chicos del colegio no me daban tregua. Uno metió un dedo de goma en mi taquilla con un envoltorio de Wendy's. Otro dejó un paquete de ketchup en mi escritorio. Pasé de ser un estudiante más a ser ese chico. Un chiste, un bicho raro. Una noche de noviembre, llegué tarde del trabajo, exhausto. Mi madre dormía, la casa a oscuras. Abrí la nevera por un refresco y me quedé helado. En el estante del medio, había una hamburguesa de Wendy's, perfectamente envuelta. La bolsa tenía manchas de grasa, como si acabara de salir del mostrador. Se me encogió el estómago. No la había comprado. Mi madre tampoco. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, entre el pan y la hamburguesa, había la yema de otro dedo, la uña fresca intacta. Retrocedí tambaleándome, con náuseas. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. Un mensaje. ¿Sigues con hambre, Nate? Dejé de dormir. Cada sombra parecía esconder algo esperándome. Cambié de número, pero los mensajes seguían llegando, siempre de uno diferente. ¿Quieres repetir?
No desperdicies comida. Nunca terminarás de comer. No sabía si era una broma cruel o algo más siniestro. Solo sabía que no estaba a salvo, ni en mi pueblo, ni en mi casa, ni en mi propia piel. Una noche me vi reflejado en el espejo, demacrado y con la mirada hundida. Apenas reconocí al chico que me devolvía la mirada. Mi estómago rugía de hambre, pero la idea de comer me hacía temblar. Y sin embargo, una parte de mí temía menos al hambre que a la posibilidad de que un día, comiera lo que comiera, encontrara otro dedo esperándome. A veces, al pasar por Sir Street, veo las luces de Wendy's brillando en la oscuridad. El olor a grasa se filtra tenuemente por mi ventana, y cada vez me duelen los dientes como si recordaran la mordida. Si hay una moraleja, si es que puedo llamarla así, es esta. Nunca sabes lo que estás consumiendo. La verdad es que no. Una vez que se rompe la confianza, te pudre las entrañas más que cualquier carne en mal estado. Y hay cosas que una vez se prueban, para siempre. Era el 14 de enero de 2019, y Toledo estaba sepultado bajo ese invierno que se te mete en los huesos y te hace preguntarte por qué elegiste vivir en Ohio. Los días eran grises, las noches aún más oscuras, y la nieve parecía menos una manta y más una lenta asfixia. Me llamo Derek Lawson, y a mis 24 años ya estaba atrapado en una rutina que parecía no tener fin. Trabajaba en el turno de noche en el almacén logístico de Amazon junto a la I-75, de 10 de la noche a 6:30 de la mañana, 5 días a la semana. Cintas transportadoras interminables, el zumbido constante de la maquinaria y el cegador escozor de las luces fluorescentes en el techo. El almacén nunca dormía. Era un monstruo con esqueleto de hormigón y vetas de acero, y yo era solo un engranaje más en la máquina sin fin. Las horas me agotaban de maneras inesperadas. Mi horario de sueño estaba destrozado. Siempre me dolía un poco el cuerpo y tenía mucho apetito. Bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron raras. No comía bien. Nunca tenía hambre ni siquiera cuando salía el sol. Y casi todas las noches llegaba al trabajo a trompicones con solo café en el estómago. Así fue como Wendy's se convirtió en parte de mí. Había un Wendy's en la calle Monroe, a 5 minutos del almacén, y era el único que abría hasta tarde para adaptarse a mi horario. Todas las noches, en mi descanso de media hora, salía en coche, aparcaba en el aparcamiento tranquilo y entraba en ese vestíbulo iluminado. Siempre estaba demasiado iluminado, demasiado vacío, demasiado silencioso, como si existiera para gente que había renunciado al resto del mundo. Pedía lo mismo todas las noches, un chili mediano con galletas. Era barato, me llenaba, y algo en él me calentaba para el viento de enero. Empezó como una costumbre, pero con el paso de las semanas se convirtió en un ritual. Me sentaba en el mismo reservado, abría las galletas saladas y comía a cucharadas el mismo guiso humeante de color marrón rojizo. Me decía que era reconfortante, pero la comodidad puede convertirse en una trampa. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para febrero, empecé a notar que el sabor no era el adecuado. Algunas noches estaba tan salado que tenía que beber agua después de cada bocado. Otras veces tenía un toque amargo, como a ajo quemado o café viejo. Una vez sentí algo duro crujir bajo mis labios, tan afilado que me hizo sentir mal. Escupí en una servilleta y encontré un trocito de algo que parecía plástico o hueso. Quería creer que lo estaba imaginando. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente estaba agotada por la falta de sueño. El trabajo en el almacén te hace dudar de tus propios sentidos. Así que me convencí de que no era nada. Seguí comiendo.
Pero entonces empezó el dolor de estómago. No era solo una pequeña indigestión. Eran unos calambres fuertes que me doblaban por la mitad. Sudores fríos que me dejaban temblando en el baño mientras el timbre me llamaba para que volviera a la línea. Algunas noches pensaba que tendría que darme por vencido, pero seguí adelante. Siempre seguí adelante porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Este era mi trabajo, y el chili se había convertido en el único consuelo de mis noches. La broma era para mí. Lo que creía que me salvaba me estaba envenenando por dentro. Era marzo, cuando las cosas se pusieron más oscuras. Entré a Wendy's sobre las 2:15 de la mañana, como siempre. El lugar estaba tranquilo. Solo se oía el zumbido de la máquina de refrescos y un ligero olor a aceite de freír en el aire. Detrás del mostrador había una mujer que no reconocí. Llevaba el pelo largo recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Apenas me miró cuando pedí. Al otro lado del local, un hombre fregaba el suelo. Lo vi enseguida. Delgado, pálido, nervioso. Sus manos se movían demasiado rápido, pasando la fregona por las baldosas como si tuviera prisa por borrar algo. Sus ojos se posaron en mí cuando entré, y por un instante, juro que dejó de respirar. Intenté ignorarlo. Pedí mi chili, me senté en mi mesa de siempre, abrí la tapa y dejé que subiera el vapor. Tomé una cucharada y me quedé paralizada. El sabor era metálico, ni salado ni amargo, metálico, como lamer el borde de una moneda. Miré fijamente la taza y fue entonces cuando lo vi. Flotando cerca de la superficie había algo oscuro y fibroso. Al principio, pensé que era carne demasiado cocida, pero cuanto más lo miraba, menos parecía comida. Parecía humano. Se me revolvió el estómago. Cerré la tapa de golpe, tiré el vaso a la basura y salí corriendo hacia la puerta. Al salir, miré de nuevo al hombre del trapeador. Me observaba, sin curiosidad ni confusión, solo observando. Su rostro pálido y vacío, con la mirada fija en mí, como si supiera exactamente lo que había visto. Conduje de vuelta al almacén con el estómago hecho un nudo. No podía quitarme la imagen de ese trozo fibroso de carne, el sabor metálico que me impregnaba la lengua y la forma en que sus ojos me quemaban. Al día siguiente, se lo conté a un compañero. Marcus era un tipo en quien confiaba. Alguien que también iba a ese Wendy's a veces durante el turno de noche. Al principio se rió, dijo que solo estaba paranoico, pero luego su rostro cambió y bajó la voz. «Tío, ¿has oído hablar de Ricky?». Le pregunté quién era, y Marcus me contó una historia que me heló la sangre. Ricky Evans trabajaba en ese Wendy's. Lo despidieron hace un año, después de una pelea en la cocina. Se decía que había amenazado al gerente con un cucharón después de que lo pillaran manipulando el chili, echándole cosas encima y revolviéndolo sin que nadie lo viera. Nadie demostró nada, pero suficientes clientes se quejaron del chili raro como para que la gerencia lo despidiera discretamente. El problema era que Ricky nunca se iba. La gente decía que todavía lo veían escabullirse por la trastienda después de hora, murmurando para sí mismo en el vestíbulo. Algunos decían que guardaba sus llaves, que se colaba en la cocina cuando el personal nocturno andaba escaso. Y así, de repente, recordé la cara del hombre del trapeador, pálida, con los ojos hundidos y nerviosa. ¿Habría sido Ricky? Una semana después, recibí la respuesta. Llovía a cántaros cuando fiché la salida, de esas lluvias que te ciegan en la carretera. Pasé por delante de Wendy's de camino a casa y noté algo extraño. Las luces del vestíbulo seguían encendidas, aunque ya era hora de cerrar. A través del cristal lo vi, alto, delgado, con el pelo grasiento cayéndole sobre la cara. Estaba encorvado sobre una de las ollas de chili.
Sus manos se movían con movimientos rápidos y bruscos, como si estuviera dejando caer algo dentro. Disminuí la velocidad, mirando a través del parabrisas manchado de lluvia. Se giró un instante. La luz fluorescente iluminó su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos y sonrió. Pisé el acelerador y no miré atrás. Al día siguiente, llamé a Wendy's anónimamente y les conté lo que vi. El gerente parecía cansado, como si no fuera la primera vez que recibían una llamada así. Dijo que lo investigarían, pero sabía que nada cambiaría. Nunca volví. Hasta el día de hoy, el olor a chile me da asco. Los meses siguientes me cambiaron. Dejé de comer en restaurantes por completo. Empecé a llevar barras de granola y agua embotellada a todas partes. Mis amigos se burlaban de mí, pero no sabían lo que se sentía tener en la boca algo que no estaba destinado a ser comido. A veces, tarde por la noche, pienso en Ricky. Me pregunto si sigue por ahí, colándose en las cocinas, removiendo ollas de chili con manos que no deberían estar cerca de la comida. Moraleja: cuidado con lo que confías. Incluso los rituales más comunes pueden esconder peligros. A veces, lo que más te reconforta es lo que te envenena. Y a veces el mal no se esconde en las sombras. A veces lleva un uniforme, sostiene un trapeador y te sonríe a través del cristal de una ventana de comida rápida.